Isen y Leo estaban pasando una tarde tranquila en casa, cada uno sentado en un extremo del sofá. Estaban viendo televisión sin mucho que decir, hasta que, en un momento, Leo se rió de algo que vio en la pantalla. Cuando se inclinó para alcanzar el control remoto, su mano rozó la de Isen. El contacto fue breve, pero algo en el aire cambió, aunque ninguno de los dos lo mencionó. Isen se quedó allí, quieto, con las palmas sudadas pero sin mover su mano. Leo no pareció darse cuenta de nada raro y siguió mirando la televisión como si nada hubiera pasado. La noche continuó en silencio, pero Isen no podía dejar de pensar en esa pequeña fricción. Se sentía raro, como si algo hubiera cambiado, aunque no sabía qué exactamente. Sin embargo, se convenció de que solo había sido un roce sin importancia, así que decidió seguir adelante como si no hubiera sucedido nada. Ambos continuaron viendo la televisión, pero la tensión en el aire era algo nueva, aunque ninguno de los dos estaba dispuesto a hablar de ello. Los días siguientes fueron extraños. Leo empezó a acercarse más de lo habitual, sin darse cuenta. Cuando Ethan estaba en la cocina, Leo se paraba justo detrás de él, sus brazos roces casualmente cuando pasaban cerca el uno del otro. Al principio, Ethan intentó ignorarlo, pero cada vez que sucedía, su corazón latía un poco más rápido. Una tarde, mientras veían una película, Leo se acomodó en el sofá, esta vez más cerca de lo que solían estar. Ethan se tensó un poco, pero no dijo nada. Trató de relajarse, pero la cercanía de Leo lo hacía sentir incómodo. Cada vez que sus brazos se tocaban, Ethan sentía un calor extraño recorrerle el cuerpo. Pasaron los días y, aunque no cambiaron mucho en su rutina, la sensación de incomodidad seguía creciendo. Ethan empezó a evitar esos momentos en los que se quedaban juntos sin hacer nada. Optaba por ir a su habitación o quedarse en su escritorio, solo para evitar la cercanía de Leo. Pero Leo parecía no darse cuenta de su comportamiento y seguía actuando con la misma naturalidad. Ethan no sabía qué hacer. Por un lado, se sentía molesto, pero por otro, algo en él deseaba que esas pequeñas interacciones no pararan. Sin embargo, no podía dejar de pensar en cómo había cambiado todo desde aquel toque inicial. Los días siguientes fueron más tranquilos, pero la tensión seguía flotando en el aire. Ethan trataba de actuar normal, como si todo estuviera bien, pero no podía evitar notar lo cerca que estaba Leo, tanto físicamente como emocionalmente. Cada vez que se cruzaban en el pasillo o se sentaban juntos en el sofá, había algo diferente en el aire. Una noche, mientras cenaban juntos, Leo mencionó, casi sin pensar, lo cómodo que se sentía viviendo con alguien como Ethan. La manera en que lo dijo hizo que Ethan se quedara en silencio por un momento, sin saber qué responder. No era una declaración directa, pero por alguna razón, lo sintió como algo más. Leo continuó hablando como si no hubiera nada extraño en sus palabras, pero Ethan se quedó pensando en ello. Es raro, ¿no? Estar tan cerca de alguien todo el tiempo, pero nunca realmente conocerlo, dijo Leo, mientras comía. Ethan, sin saber cómo reaccionar, forzó una sonrisa y cambió de tema. Pero, a pesar de su intento por desviar la conversación, algo se quedó en el aire, pesado y no dicho. Más tarde esa noche, mientras miraban una película, Leo volvió a hacer uno de esos gestos pequeños y casuales. Su mano tocó brevemente la pierna de Ethan mientras se acomodaba en el sofá. Ethan no se movió, pero sentía como el roce le encendía una chispa extraña, como si todo lo que había estado ignorando se estuviera volviendo demasiado obvio. Sin embargo, ninguno de los dos dijo nada. No había necesidad de hablar de lo que no se mencionaba. A pesar de que las pequeñas interacciones se volvían más frecuentes, seguían sin decir nada. Algo entre ellos estaba cambiando, pero ambos decidían ignorarlo. El silencio entre ellos no era incómodo, pero sí cargado con todo lo que aún no se habían atrevido a enfrentar. Una noche, después de una larga semana de trabajo y rutina, Ethan y Leo decidieron relajarse con unas cervezas mientras miraban una película. La sala estaba tranquila, con solo el sonido bajo de la televisión llenando el espacio. Ethan se dejó llevar por la comodidad de la noche, intentando no pensar demasiado en todo lo que sucedía entre él y Leo. De repente, Leo se inclinó hacia adelante para agarrar el control remoto que había caído entre ellos. Al hacerlo, sus caras quedaron a solo unos centímetros de distancia. Ethan, con la vista fija en la pantalla, no estaba preparado para el momento. Pero,
Antes de que pudiera reaccionar, Leo se acercó un poco más y, sin previo aviso, lo besó. El beso fue suave, algo inesperado pero no agresivo. Isen no se movió, sorprendido, pero no alejado. El calor del beso lo dejó en shock por un momento, como si algo hubiera hecho clic en su interior. La sensación de estar tan cerca de Leo, de sentirlo tan real, lo confundió, pero también lo hizo sentir algo extraño, como si finalmente hubiera tocado algo que había estado ignorando. Cuando Leo se separó, ambos se quedaron en silencio. Isen no sabía qué decir, ni cómo reaccionar. Leo, por su parte, tampoco parecía saber qué hacer. Miraron hacia la pantalla sin decir una palabra, pero el aire entre ellos había cambiado por completo. Ninguno de los dos mencionó el beso, pero el momento quedó grabado en sus mentes. No necesitaban hablar de ello, no aún. El hecho de que no se distanciaran el uno del otro decía todo lo que necesitaban saber. La tensión, ahora más evidente, era algo que no podían seguir ignorando. Los días después del beso pasaron lentamente, como si el tiempo se hubiera estirado y todo se hubiera vuelto un poco más pesado. Isen intentó volver a la normalidad, a las conversaciones ligeras y las rutinas que solían compartir, pero algo había cambiado. El simple hecho de estar cerca de Leo ahora le causaba una extraña incomodidad. Leo, por otro lado, parecía más relajado. No hablaba del beso, pero tampoco evitaba la cercanía. A veces se sentaba más cerca de Isen, como si fuera lo más natural del mundo. Isen sentía su cuerpo tensarse cada vez, pero no sabía cómo pedirle espacio sin que fuera obvio que algo había pasado entre ellos. Una tarde, mientras cocinaban juntos, Leo se acercó por detrás de Isen para alcanzarle un utensilio. El contacto fue breve, pero lo suficiente como para que Isen sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Esta vez no se apartó de inmediato, pero la sensación de estar tan cerca de Leo lo hacía sentirse atrapado entre lo que quería y lo que temía. Al día siguiente, Leo hizo un comentario casual sobre lo fácil que había sido acostumbrarse a vivir con alguien como Isen. La conversación no tenía nada de especial, pero las palabras resonaron en la mente de Isen durante horas. ¿A qué se refería Leo? ¿Era solo una forma de hablar, o había algo más detrás de sus palabras? Isen intentó mantener la calma, pero su mente no dejaba de dar vueltas. Lo que había comenzado como un simple gesto había evolucionado en algo más complicado, algo que ambos parecían estar evitando, pero que no podían ignorar. Las pequeñas interacciones, los roces, las sonrisas fugaces, todo ahora se sentía cargado de una tensión que no sabían cómo manejar. El silencio entre ellos, aunque cómodo en apariencia, estaba lleno de preguntas sin respuesta. Ninguno de los dos quería hablar de lo sucedido, pero ambos sabían que, de alguna manera, las cosas ya no podían volver a ser como antes. Las tensiones internas de Isen y Leo se vieron pronto acompañadas por presiones externas. La rutina diaria seguía, pero había algo más en el aire, algo que ni siquiera los silencios podían ocultar. Una tarde, Isen recibió una llamada de su madre. Hablaban de cosas triviales al principio, pero luego la conversación tomó un giro inesperado. ¿Cómo va todo con Leo? ¿Te sigues llevando bien con él?, preguntó su madre, sin ningún tono malicioso, pero con una curiosidad evidente. Isen se quedó quieto, mirando el teléfono. No sabía cómo responder a esa pregunta. Se acomodó en su silla, tratando de que su voz sonara tranquila. Sí, todo bien. No pasa nada raro. Pero su madre insistió. Es raro, ¿no? Dos chicos viviendo juntos, tan cerca todo el tiempo. Seguro que eso debe ser complicado. La conversación siguió, pero Isen ya no estaba escuchando realmente. Las palabras de su madre seguían resonando en su cabeza. Esa simple pregunta había hecho que la situación se volviera más real, algo que no podía ignorar, no solo para él, sino para quienes lo rodeaban. Por otro lado, Leo también comenzó a sentir la presión de sus propios amigos. Durante una reunión con ellos, uno de sus amigos hizo un comentario despreocupado: ¿estás seguro de que solo son amigos? No me malinterpretes, ustedes pasan mucho tiempo juntos. Leo se rió nerviosamente, intentando quitarle importancia al asunto. Somos compañeros de cuarto, nada más, respondió, pero la respuesta sonó vacía incluso para él. Isen y Leo no mencionaron nada entre ellos sobre esas presiones externas, pero ambas situaciones dejaban claro que su amistad, o lo que fuera que estuviera sucediendo entre ellos,
No era algo que pudieran mantener oculto para siempre. Esa noche, después de cenar, los dos compartieron un momento en silencio. Ninguno de los dos quería hablar, pero sabían que la situación se estaba volviendo más complicada. No solo era el roce físico, los gestos casuales. Ahora estaban enfrentando algo mucho más grande, el juicio de la gente que los rodeaba, sin importar si ellos mismos aún no entendían completamente qué estaba pasando entre ellos. El clima entre Isen y Leo ya no podía seguir como antes. La tensión, siempre presente pero silenciosa, estaba comenzando a estallar. Nadie lo mencionaba directamente, pero las miradas más largas, las sonrisas forzadas y el constante evitar el contacto visual ya no podían ignorarse más. Una tarde, mientras Isen preparaba el almuerzo, Leo se quedó en la sala mirando por la ventana, como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente, dio un paso hacia adelante, se acercó a Isen y lo miró fijamente. Esto ya no está funcionando, dijo Leo con calma, como si la conversación fuera inevitable. Isen se giró rápidamente, sorprendido por la claridad de su tono. ¿A qué te refieres?, preguntó, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Este silencio. Estos momentos incómodos. Todo el tiempo estamos evitando lo que realmente está pasando, Leo respondió, sin esconder la frustración que ya no podía ocultar más. Isen no sabía qué decir. El nudo en su estómago crecía a medida que las palabras de Leo tomaban forma. ¿Qué pasaba entre ellos? ¿Qué debían hacer con todo esto? Es solo que, no sé cómo lidiar con esto, dijo Isen, finalmente, después de un largo silencio. Todo ha cambiado. Desde el primer beso, no ha dejado de sentirse raro. Leo respiró hondo, intentando calmarse. Lo sé. Pero no podemos seguir actuando como si nada estuviera pasando. Hay algo entre nosotros, y no podemos ignorarlo. Isen, con la mente hecha un torbellino, asintió lentamente. No estaba seguro de cómo manejar la situación, pero sabía que ya no podía seguir evadiéndola. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó, finalmente, rompiendo el silencio que los envolvía. Leo no contestó de inmediato. En lugar de eso, dio un paso hacia él, acercándose sin dudar. Esta vez, no hubo roces casuales ni inseguridades. Leo lo miró fijamente y, sin pensarlo, lo besó de nuevo. El beso fue más intenso, más decidido que el primero. Isen, sorprendido al principio, respondió sin pensarlo, sin apartarse. Algo en su interior ya no quería luchar contra lo que sentía. Cuando se separaron, ambos respiraban con pesadez. Ninguno dijo nada, pero el aire entre ellos había cambiado, y ambos sabían que ya no había vuelta atrás. Lo que había comenzado como un simple roce ahora se había convertido en algo mucho más real, y ninguno de los dos estaba seguro de lo que significaba, pero ninguno quería alejarse tampoco. El silencio, aunque todavía pesado, ya no era tan incómodo. Había algo nuevo entre ellos, y ahora no había forma de ignorarlo. La tensión entre Isen y Leo seguía creciendo, pero había algo más que se interponía en su camino. Una llamada telefónica cambió las cosas. Isen había estado esperando noticias sobre una oferta de trabajo, y finalmente, recibió una respuesta, su solicitud había sido aceptada. Era una excelente oportunidad, una propuesta para mudarse a otra ciudad, con un salario mucho mejor y la posibilidad de hacer crecer su carrera. Sin embargo, en cuanto escuchó la noticia, una sensación extraña lo invadió. A pesar de la emoción por el trabajo, también sintió un nudo en el estómago al pensar en lo que significaba para él y para Leo. Isen no compartió la noticia de inmediato. Pasaron varios días antes de que mencionara algo. Durante ese tiempo, Leo seguía como siempre, pero Isen ya no podía pensar en nada más que en esa oferta. La oportunidad de mudarse representaba un nuevo comienzo, pero ¿significaba eso dejar atrás todo lo que había estado desarrollándose con Leo? Una tarde, después de la cena, Leo se dio cuenta de que algo no estaba bien. Había notado que Isen estaba más distante y más callado de lo habitual. Sin embargo, no mencionó nada hasta que finalmente, en un momento de silencio incómodo, Isen lo miró a los ojos. «Hay algo que tengo que decirte», dijo Isen, casi sin poder mirarlo directamente. «Me ofrecieron un trabajo en otra ciudad». Leo se quedó en silencio por un momento, procesando la información. «¿Vas a aceptarlo?», preguntó, con una calma que sorprendió a Isen. Isen asintió lentamente. «Sí, lo estoy considerando».
Es una gran oportunidad para mi carrera. Ambos quedaron en silencio, el peso de la conversación flotando entre ellos. Leo sabía que Isen tenía que tomar la decisión que fuera mejor para él, pero no podía evitar preguntarse qué significaba esto para ellos. ¿Sería eso el final de todo? No quiero que esto sea un problema para nosotros, continuó Isen, evitando mirar a Leo. Pero no sé cómo hacerlo funcionar si me voy. Leo, a pesar de sus propios sentimientos de incertidumbre, se acercó un poco más. No tienes que decidir ahora. Tómate tu tiempo, dijo. Pero sea lo que sea, vamos a afrontarlo juntos, como siempre. Isen miró a Leo, buscando alguna respuesta, alguna forma de saber qué hacer. Sin embargo, la respuesta no estaba tan clara. El trabajo, la mudanza, y lo que estaba pasando entre ellos ahora, todo se sentía como una bola de nieve que crecía cada vez más. El futuro era incierto, y no solo por el trabajo. La relación entre Isen y Leo también estaba en un punto de no retorno, pero ambos sabían que la decisión que tomaran ahora cambiaría todo. El tiempo parecía haberse detenido mientras ambos se miraban, sabiendo que, por fin, tenían que enfrentar lo que había entre ellos. La decisión de Isen sobre la oferta de trabajo seguía rondando en su mente, pero había algo más que no podía ignorar, la creciente incertidumbre sobre su relación con Leo. Cada vez que pasaban tiempo juntos, la conexión entre ellos se hacía más fuerte, pero también más complicada. Los momentos de cercanía, los roces casuales, las sonrisas compartidas, todo eso se mezclaba con la presión de lo que el futuro les deparaba. Leo parecía haber percibido el dilema de Isen sin necesidad de que se lo dijera. Ambos sabían que no podían seguir así, viviendo en un limbo emocional. El silencio entre ellos, antes tan cómodo, ahora era una carga. Todo lo que había quedado no dicho seguía presionando sobre sus hombros. Una noche, después de un día especialmente tenso, Leo finalmente rompió el silencio. Mientras estaban sentados en el sofá, él giró hacia Isen, mirándolo fijamente. ¿Cuánto más vamos a seguir con esto?, preguntó, la voz más seria de lo que había estado en semanas. Isen, sorprendido, no supo qué responder de inmediato. ¿A qué se refería? ¿A su relación? ¿A su futuro? Sé que estás preocupado por el trabajo, continuó Leo, pero no puedes seguir ignorando lo que está pasando entre nosotros. Si te vas, si tomas ese trabajo, no sé si podamos seguir siendo lo que somos. Isen miró a Leo, sintiendo un peso en su pecho. No era una conversación fácil, pero sabía que era necesario. No podía seguir posponiendo la decisión. Finalmente, habló, aunque su voz salió algo entrecortada. Es que no sé qué hacer, admitió, mirando al suelo. Es lo que siempre he querido, el trabajo, pero, no sé si me siento preparado para dejar todo esto. Lo que estamos viviendo, ¿y si me voy y todo cambia? Leo suspiró, mirando hacia la ventana, como si no supiera qué esperar de la situación. No te estoy pidiendo que dejes de lado tus sueños, Isen. Lo que te estoy diciendo es que lo que tenemos también importa. Pero yo no quiero quedarme aquí esperando que todo se resuelva solo. Necesito saber qué es lo que realmente quieres. Isen se quedó en silencio, procesando sus palabras. ¿Realmente sabía lo que quería? El trabajo representaba un futuro brillante, pero también significaba dejar atrás a Leo, y todo lo que eso implicaba. No quiero perderte, dijo finalmente, sin mirar a Leo. No sé si puedo dejar todo atrás. Leo se acercó un poco más, su tono suavizándose. No se trata de perderse, Isen. Se trata de decidir si estamos dispuestos a seguir juntos, sin importar lo que pase. Isen levantó la vista, encontrando los ojos de Leo con una claridad que no había sentido antes. Quizás no tenía todas las respuestas, pero sabía que ya no podía seguir evitando lo que realmente sentía. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó, más como una declaración que como una pregunta. Leo le sonrió levemente, la tensión entre ellos finalmente comenzando a aliviarse. Lo que sea que elijamos, lo enfrentaremos juntos. Por primera vez en mucho tiempo, Isen sintió que, aunque no podía predecir el futuro, al menos no estaba solo en su decisión. La incertidumbre seguía ahí, pero al menos ahora tenían algo claro, iban a enfrentar lo que viniera juntos, sin más dudas. Los días después de la conversación con Leo fueron más tranquilos, aunque las decisiones seguían pesando sobre Isen. Finalmente, aceptó la oferta de trabajo.
La mudanza a otra ciudad era inevitable, pero a pesar de la emoción por el nuevo comienzo, algo seguía pesando en su pecho. ¿Qué significaba todo esto para él y Leo? El día de la mudanza llegó rápido, y aunque Isen había tomado su decisión, no podía dejar de sentirse incierto sobre el futuro. La mañana estaba llena de ajetreo, cajas, maletas, despedidas rápidas. Leo, como siempre, estaba allí, callado pero presente. Ayudaba con las cajas y cargaba todo lo necesario para asegurarse de que la mudanza fuera lo más fácil posible. Ninguno de los dos hablaba mucho, pero el silencio no era incómodo. Era un silencio que se entendía, que llevaba consigo el peso de lo que ambos sabían pero no querían mencionar. Antes de que Isen se subiera al coche para ir al aeropuerto, Leo lo alcanzó. Le dio un pequeño empujón, como si fuera algo que solían hacer, sin palabras, solo una sonrisa. «Sabes», dijo Leo, mirando al frente. «Esto no es el final. No importa lo que pase, lo que tenemos aquí sigue siendo real». Isen lo miró por un momento, sintiendo el peso de sus palabras. «Lo sé», respondió, finalmente, con una pequeña sonrisa. «Solo es el principio de algo nuevo, ¿no?» «Así es», dijo Leo, aunque su tono mostraba que también sabía que no era tan simple. A veces, los comienzos y los finales no eran tan claros. Se quedaron allí unos segundos más, sin moverse, pero con una sensación compartida de que algo estaba cambiando. Pero esa sensación ya no parecía tan aterradora. Era más como un paso natural hacia lo que ambos necesitaban. «Te voy a extrañar», dijo Leo finalmente, y por alguna razón, esas palabras no sonaron tan dolorosas como podrían haber sido. No se trataba de una despedida definitiva. Era más un recordatorio de que sus caminos seguirían existiendo, aunque por ahora separados. Isen asintió, y sin pensarlo mucho más, se abrazaron rápidamente. No fue un abrazo largo ni cargado de palabras, pero fue un abrazo que decía más que cualquier otra cosa. Cuando Ethan se subió al coche, mirando por última vez a Leo, supo que este no era el fin de su historia, solo un nuevo capítulo. Las decisiones que había tomado no aseguraban un futuro perfecto, pero al menos lo hacían menos incierto. En ese momento, se dio cuenta de que lo que realmente importaba no era saber exactamente qué sucedería, sino que iban a seguir adelante, con todo lo que eso implicaba. El futuro seguía siendo incierto, pero ahora no lo enfrentaba solo. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, lo hacía sentir que podía con todo lo que viniera.